Guerra interna en el Bayern. Todo por la preferencia de Kompany a Luis Díaz. El nuevo orden en el Bayern. El sol de Múnich apenas se levantaba cuando los primeros jugadores del Bayern llegaron al centro de entrenamiento de Savenerstraße. El aire estaba cargado de una calma tensa, de esas que presagian tormentas. No era una pretemporada cualquiera. El club más poderoso de Alemania había decidido dar un giro radical con un nuevo entrenador, Vincent Kompany, el exdefensa belga que había sorprendido con su visión moderna del fútbol y su autoridad natural. La prensa alemana lo había recibido con titulares que oscilaban entre la esperanza y la incredulidad. Demasiado joven para el Bayern, el discípulo de Guardiola llega a imponer su ley. Pero lo que nadie imaginaba era que semanas después, su llegada encendería una guerra silenciosa dentro del vestuario, con un protagonista inesperado, Luis Díaz, el colombiano que había dejado su huella en Liverpool y ahora buscaba conquistar Alemania. Desde el primer entrenamiento, Kompany había dejado claro que no era un técnico que viviera del nombre ni del pasado. «Aquí nadie tiene su puesto asegurado», dijo frente a todos con voz firme. «El que corra más, el que se entregue más, jugará». Las miradas se cruzaron en silencio. Kimmich frunció el ceño. Müller, siempre mediador, esbozó una sonrisa tensa. Y Sané bajó la cabeza, mientras Musiala observaba en silencio, midiendo cada palabra del nuevo técnico. Luis Díaz, recién llegado de Liverpool, se mantenía aparte, concentrado, tímido, consciente del ruido mediático que había generado su fichaje. Kompany lo había pedido expresamente. «Necesito jugadores con hambre, no con ego», había dicho en la rueda de prensa de presentación. La semilla del conflicto estaba plantada. Durante las primeras semanas, el colombiano sorprendió a todos con su intensidad. Mientras algunos veteranos se quejaban de las dobles sesiones, Díaz terminaba los entrenamientos con la camiseta empapada y una sonrisa de niño. Kompany lo notó. En la primera práctica táctica, detuvo el ejercicio y gritó: «Así se presiona, Díaz. ¿Así se juega con el corazón?». Las cámaras del club captaron ese momento. Lo que debía ser un elogio espontáneo se convirtió en la chispa que encendió la hoguera. Esa noche, los titulares no hablaron del sistema táctico ni del método Kompany. Hablaron de la conexión entre Kompany y Luis Díaz. El vestuario lo leyó al día siguiente. Las miradas cambiaron. Los primeros celos. Las primeras fricciones no tardaron en aparecer. Joshua Kimmich, acostumbrado a ser la voz del vestuario, comenzó a notar que Kompany se apoyaba más en los jugadores nuevos para comunicar su idea. Durante una sesión de video, el técnico corrigió al alemán con tono directo. «No busques el pase seguro, Joshua. Riesgo controlado, pero riesgo al fin». Kimmich apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que lo corrigieran frente a todos. A su lado, Luis Díaz tomaba apuntes mentales. Lo observaba todo. Los gestos, las pausas, las instrucciones. Sabía que estaba ante una oportunidad única. Días después, en un amistoso contra el Leipzig, Kompany decidió alinear a Díaz como titular. Su debut fue eléctrico. Asistió a Musiala, anotó un gol y celebró mirando al cielo, recordando a su familia en Barrancas. La afición lo ovacionó. El técnico belga se levantó de su asiento y lo abrazó en la línea de banda. La imagen recorrió el mundo. Pero dentro del vestuario no todos sonrieron. «Parece que ya tiene su hijo favorito», murmuró Sané mientras se quitaba las espinilleras. «Déjalo», respondió Goretzka con ironía. «Kompany quiere un nuevo Bayern. Ya verás cuánto dura eso». La atmósfera comenzó a cambiar. Las bromas se volvieron punzantes, los silencios más largos. Y aunque Díaz evitaba entrar en los conflictos, el eco de las conversaciones lo alcanzaba. Kompany, por su parte, comenzó a hacer cambios estructurales. Nuevos horarios, nuevas reglas y una política de meritocracia extrema. Las jerarquías tradicionales del vestuario empezaron a tamballarse. El Bayern ya no era el mismo. El estallido en el entrenamiento. El día del primer entrenamiento cerrado a la prensa, el ambiente estaba espeso. Kompany había anunciado un ensayo táctico en el que probaría su equipo titular para el debut oficial. Las tensiones eran palpables. Durante una jugada de presión, Kimmich interceptó un pase destinado a Díaz
y lo derribó con fuerza innecesaria. El colombiano cayó al suelo. El silencio fue inmediato. «¿Qué te pasa, Joshua?», gritó Company desde la línea. «Nada, entrenador. Solo juego fuerte», respondió el alemán desafiante. Company caminó lentamente hacia él. Lo miró fijo, sin elevar la voz. «Aquí no hay espacio para egos. Si no puedes respetar a tu compañero, te sientas». El gesto fue contundente. Por primera vez en años, alguien ponía en su lugar a una figura intocable del Bayern. Después del entrenamiento, los rumores comenzaron a circular. Algunos medios hablaban de un choque de liderazgo. Otros insinuaban una división entre los de Company y los de los veteranos. Díaz, incómodo con la situación, se acercó a Kimmich en el vestuario. «No fue nada personal, hermano», le dijo con voz tranquila. Kimmich no respondió. Se limitó a asentir, pero en su mirada había orgullo herido. Esa noche, las redes sociales estallaron con un video filtrado del entrenamiento. El golpe, la caída, el grito del técnico. Todo se había grabado. El club inició una investigación interna, pero el daño estaba hecho. La guerra del Bayern ya tenía su primera batalla pública. Los bandos del vestuario. El Bayern, acostumbrado a dominar dentro y fuera del campo, vivía ahora una tensión silenciosa. No era una crisis deportiva, aún no, sino emocional. En los pasillos, los jugadores caminaban divididos, y los grupos de charla en el comedor ya no eran los mismos. De un lado estaban los que creían en la filosofía de Company, jóvenes como Musiala, Davies y Tell, que admiraban la intensidad de Luis Díaz y su humildad. Del otro, los veteranos, Kimmich, Goretzka, Sané, y un Thomas Müller que intentaba mediar, aunque su voz comenzaba a perder autoridad. Los entrenamientos se volvieron un tablero de tensiones. Company, metódico, analizaba todo. Notaba las miradas, los gestos, las pausas. Sabía que algo hervía por debajo, pero decidió enfrentarlo con trabajo. En una charla privada con su cuerpo técnico, el belga fue claro. No podemos permitir que los egos destruyan al grupo. Díaz está ganando protagonismo por mérito, no por capricho. Pero hay que cuidar el equilibrio. Su asistente, un exjugador del Anderlecht, lo advirtió. El Bayern no es un club cualquiera, Vince. Aquí los nombres pesan. Si tocas a uno de los grandes, la prensa te destruye. Company lo sabía, pero también sabía algo más. Los grandes equipos no se construyen sobre el miedo. Mientras tanto, Luis Díaz seguía ajeno a las polémicas. Llegaba temprano, entrenaba solo después de la sesión y saludaba a todos sin distinción. Los utileros lo adoraban. Las cocineras del club lo aplaudían cuando entraba al comedor. «Ese muchacho tiene luz», decían en voz baja. Pero esa misma luz comenzó a cegar a algunos. En el siguiente partido amistoso, Company volvió a alinearlo como titular. Y nuevamente, el colombiano respondió con una actuación brillante. Desbordes, sacrificio, carisma. Al terminar el juego, los aficionados corearon su nombre. Kimmich pasó de largo sin saludarlo. Sané lanzó una frase al aire. A ver cuánto dura el cuento del nuevo héroe. Los fotógrafos captaron el gesto y al día siguiente los titulares fueron demoledores. El vestuario del Bayern se divide por Luis Díaz. Company y su protegido colombiano. ¿Un nuevo conflicto interno? La guerra ya no era interna. Era pública. La prensa alemana tomó partido. En Alemania, la prensa no perdona. Los medios deportivos comenzaron a diseccionar cada gesto, cada palabra, cada cambio táctico de Company. El diario Bild publicó un artículo titulado «La obsesión de Company. ¿Por qué Luis Díaz tiene trato preferencial?». El texto, firmado por un periodista veterano y cercano a los viejos jerarcas del club,
Sugería que el entrenador estaba desmantelando la identidad bávara para imponer un modelo demasiado extranjero. Compagnie lo leyó con calma en su oficina. Lo dejó sobre el escritorio y murmuró. Sabía que esto vendría. Pero el artículo hizo daño. Los directivos comenzaron a recibir llamadas de antiguos jugadores preocupados por la pérdida de tradición, y algunos aficionados más radicales expresaron su descontento en redes. Luis Díaz se enteró al día siguiente, en el desayuno. Miró su teléfono y vio su nombre en todas partes. «No busqué protagonismo», le dijo a Musiala, que estaba sentado frente a él. «Lo sé, hermano, pero aquí la prensa alimenta el fuego», respondió el joven alemán. El entrenador, consciente del torbellino mediático, convocó a una reunión privada con el plantel completo. La tensión era palpable. «No me importa lo que diga la prensa», comenzó Compagnie, firme. «Pero me importa lo que pasa aquí adentro. Nadie está por encima del grupo. Si alguno siente que no puede seguir este camino, me lo dice ahora». Silencio absoluto. Nadie habló. Díaz bajó la mirada, incómodo. Müller levantó la mano y dijo con serenidad: «Entrenador, creo que todos queremos ganar, pero tenemos que hablar más entre nosotros. No dejemos que los titulares manden en el vestuario». Compagnie asintió. Entonces, empecemos por el respeto. Todos, sin excepciones. La reunión terminó, pero el ruido continuó fuera del estadio. Las cámaras, los micrófonos, las interpretaciones. Y mientras tanto, el calendario se acercaba al primer partido oficial de la temporada, la Supercopa alemana, Bayern contra Leipzig. Era el momento de la verdad. La Supercopa del silencio. El Allianz Arena estaba repleto. Las banderas rojas ondeaban, los cánticos resonaban y en las gradas, los fanáticos coreaban nombres mezclados entre tradición y esperanza. Müller, Kimmich, Díaz. Era el primer partido oficial de la era Compagnie. Y también, sin saberlo, el capítulo más tenso de su relación con el vestuario. En el túnel, antes de salir, Luis Díaz se ajustó a las medias. Respiró hondo y miró a su alrededor. Vio rostros duros, gestos concentrados. Compagnie caminó hacia él, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Hoy solo sé tú. No juegues para demostrar nada. Juega porque amas esto». El colombiano asintió. El pitido inicial marcó el comienzo de una batalla emocional. El Leipzig presionó alto, pero el Bayern respondió con intensidad. Díaz fue un tormento por la banda izquierda. Cada vez que tocaba el balón, el estadio rugía. A los 32 minutos, desbordó a su marcador, centró y Musiala anotó el 1-0. Compagnie levantó el puño, sin ocultar la emoción. Kimmich, en cambio, parecía incómodo. Perdió un balón clave, discutió con Davies y gesticuló hacia el banquillo. En el minuto 60, Compagnie decidió sustituirlo. El alemán salió sin saludar, directo al vestuario. El Bayern ganó 2-1, la primera copa del ciclo Compagnie. Pero la victoria no trajo calma. La imagen de Kimmich abandonando el campo sin mirar al técnico fue portada en todos los diarios. Victoria con grietas. Kimmich abandona el banquillo molesto con Compagnie. Luis Díaz figura otra vez. ¿Motivo de división o de renovación? En el vestuario, el ambiente era extraño. Alegría contenida, abrazos tibios. Compagnie felicitó a todos, pero no habló mucho. Díaz, en cambio, se quedó en silencio, observando el trofeo desde lejos. Sabía que esa noche no terminaba con un triunfo. Terminaba con un desafío mucho más grande: mantener la unidad de un equipo que ya había empezado a fracturarse desde adentro. El motín silencioso. El Bayern había ganado la Supercopa, pero el ambiente dentro del club era cualquier cosa menos festivo. En los siguientes días, los entrenamientos se volvieron fríos. Las bromas desaparecieron, los saludos se acortaron, y aunque Compagnie intentaba mantener el foco en el trabajo, sabía que algo más profundo se estaba gestando.
Una mañana, mientras revisaba el informe de rendimiento físico, notó una caída en la intensidad de algunos jugadores clave. Kimmich, Goretzka y Sané estaban por debajo de sus promedios habituales. En cambio, Luis Díaz, Davis y Musiala se mantenían lo más alto. No son números casuales, comentó su asistente, revisando las gráficas. Hay un grupo que no está empujando. Lo sé, pero no voy a premiar la mediocridad. Si quieren jugar, que lo demuestren. Esa misma tarde en el gimnasio del club, un pequeño grupo de jugadores se reunió en silencio. Nos está usando como experimento, dijo Goretzka, irritado. Y mientras tanto Díaz se gana todos los elogios, agregó Sané. Kimmich, más frío, bajó la voz. No es culpa del colombiano, pero Kompany está rompiendo lo que somos. El Bayern siempre ha sido un equipo de líderes, no de favoritismos. Esa conversación fue el inicio de lo que la prensa luego llamaría el motín silencioso. Nadie desobedecía abiertamente, pero los gestos hablaban por sí solos. Entrenamientos a media máquina, respuestas cortas en las reuniones y una sensación de distancia cada vez más grande entre el cuerpo técnico y parte del vestuario. Luis Díaz comenzó a notarlo. Una mañana, al entrar al vestuario, su saludo habitual fue respondido con silencios. Solo Davis y Musiala le devolvieron la sonrisa. Kompany se dio cuenta también. Decidió no enfrentarlo con gritos, sino con trabajo. Cambió las rutinas, aumentó las sesiones tácticas y comenzó a construir un grupo de confianza alrededor de los más jóvenes. Los veteranos lo llamaron, con sorna, el Bayern 2.0. La lluvia en Frankfurt. El calendario marcaba un nuevo desafío. El Bayern visitaba al Eintracht Frankfurt, un campo difícil y hostil. El día amaneció gris, con una lluvia fina que empapaba el césped y el ánimo del equipo. Kompany reunió a sus jugadores en el vestuario visitante. Olviden lo externo. Aquí dentro es donde se gana. Hoy no quiero nombres, quiero entrega. Luis Díaz lo miró con determinación. En el primer tiempo fue un torbellino. Regateó, presionó, recuperó. Pero la conexión con sus compañeros ofensivos parecía quebrada. En 2 ocasiones pidió el balón y no se lo pasaron. La tensión era evidente. En el minuto 65, tras un contragolpe, Díaz fue derribado dentro del área. Penalti claro. Tomó el balón y se lo entregó a Kimmich, el cobrador oficial. El alemán lo miró y, con gesto seco, le dijo: «No hace falta que me digas lo que tengo que hacer». Falló. El balón se estrelló contra el poste y el Frankfurt empató en la siguiente jugada. Al final, el Bayern perdió 2-1. En la rueda de prensa, Kompany fue directo. El problema no fue táctico, fue de mentalidad. Algunos deben recordar lo que significa jugar para este escudo. Las periodistas captaron la indirecta, y aunque el técnico no mencionó nombres, todos sabían a quién se refería. Esa noche, las redes se inundaron de rumores. Algunos hablaban de un vestuario dividido en 2 bandos. Otros insinuaban que los veteranos querían imponer su poder. El Bayern había entrado en turbulencia. El muro alemán. Los días siguientes fueron un huracán mediático. Las cámaras seguían cada paso de Kompany, cada gesto de Díaz, cada palabra de Kimmich. Los programas deportivos nocturnos abrían con el mismo debate. ¿Se está rompiendo el Bayern? ¿Hasta dónde llegará Kompany con su favoritismo por Luis Díaz? En el club los directivos comenzaron a impacientarse. Aunque admiraban la disciplina del nuevo entrenador, temían que el conflicto arruinara la temporada. En una reunión privada, Herbert Hainer, presidente del Bayern, habló con Kompany. «Vincent, te trajimos por tu visión, pero recuerda que este club tiene historia. La unidad es tan importante como el talento». Kompany asintió, aunque por dentro sentía frustración. La unidad no se logra protegiendo a los que no rinden. Se logra premiando al compromiso. Hainer no insistió, pero su silencio decía mucho. Mientras tanto, Díaz intentaba mantenerse al margen. Visitaba a su familia, entrenaba solo después de las sesiones y evitaba declaraciones polémicas. Sin embargo, la prensa lo perseguía incluso a la salida del estadio. ¿Siente que es el favorito del técnico?, le preguntó un reportero de Sport One. «Yo solo trabajo», respondió el colombiano.
El favoritismo lo inventan los que no conocen el esfuerzo. Su respuesta fue titular en toda Europa y, sin quererlo, avivó el fuego. La caída de los ídolos. Llegó noviembre. El Bayern enfrentaba una racha irregular, victorias trabajadas, empates amargos y un ambiente cada vez más enrarecido. Kompany, decidido a imponer su autoridad, tomó una decisión histórica: dejar en el banquillo a Kimmich y Sané para el partido de Champions contra el Inter de Milán. El vestuario estalló. «Esto ya es personal», dijo Sané, tirando su toalla al suelo. «No, es justicia», respondió el técnico sin levantar la voz. Luis Díaz fue titular y marcó el gol de la victoria, un disparo cruzado que silenció San Siro. Corrió hacia la banda, miró al cielo y dedicó el gol a su padre. Kompany lo abrazó con fuerza. La imagen dio la vuelta al mundo, pero al regresar al vestuario, el ambiente era gélido. Algunos jugadores ni siquiera aplaudieron. Esa noche, Kompany reunió al grupo en el hotel. «No vine aquí a ser amigos. Vine a devolverle al Bayern el alma. Si alguien no está dispuesto, la puerta está abierta». Müller, el más veterano, fue el único que habló. «Vincent, entiendo lo que quieres, pero este club no se construye solo con disciplina, se construye con confianza». El técnico lo miró fijamente. La confianza se gana con actos, no con nombres. Y así terminó la reunión, sin aplausos, sin respuestas, solo con un silencio pesado que anunciaba que la guerra interna ya no era evitable, era oficial. El precio del liderazgo. El invierno cayó sobre Múnich con su acostumbrada dureza. Las calles se cubrieron de nieve y el aire helado atravesaba las paredes del Allianz Arena. Pero dentro del club, la verdadera tormenta no era climática, era emocional. La fractura en el vestuario se volvió evidente. El grupo se dividió entre quienes creían en el proceso de Kompany y quienes consideraban que el belga había traicionado la esencia del Bayern. Aún así, los resultados deportivos se mantenían. En Bundesliga, el Bayern seguía en los primeros puestos, gracias en buena parte a la constancia de Luis Díaz, que se había convertido en símbolo de entrega y pasión. Una tarde, después del entrenamiento, Kompany se acercó al colombiano. «Luis, sé que no ha sido fácil». «Nada grande lo es, mister», respondió Díaz con serenidad. «Muchos hablan, pero pocos entienden. Tu actitud ha sostenido este proyecto». Luis bajó la mirada con humildad. «Solo hago lo que sé hacer, jugar, correr y agradecer». Esa conversación marcaría un antes y un después. Kompany decidió darle la capitanía en un amistoso de invierno. No era un gesto simbólico, era una declaración. El vestuario lo sintió como una provocación. Kimmich, silencioso, se limitó a mirar el brazalete en el brazo del colombiano. No dijo nada, pero su gesto lo decía todo. Luis Díaz bajo fuego. La prensa explotó con titulares furiosos. Kompany entrega la cinta a Luis Díaz. Kimmich queda relegado. ¿Se acaba una era en el Bayern? El debate se extendió por toda Alemania. Analistas, exjugadores y aficionados discutían si el colombiano merecía ese papel. Algunos lo apoyaban, destacando su humildad y disciplina. Otros lo veían como un símbolo del nuevo Bayern, alejado de sus raíces. Díaz intentó mantenerse al margen. En entrevistas repetía las mismas palabras. «El liderazgo no se impone, se demuestra. Yo solo quiero que ganemos». Pero los ataques comenzaron a escalar. En redes sociales, ciertos sectores lo culpaban de la división interna. Incluso circularon rumores de que algunos jugadores ya no querían compartir vestuario con él. Aún así, en el campo su rendimiento era impecable. Cada partido era un despliegue de coraje y humildad. Corría por todos, hablaba poco y respondía con goles. Una noche, después de anotar el tanto decisivo contra el Dortmund, el estadio entero coreó su nombre. «Luis, Luis, Luis Díaz». Kompany desde la línea lo miró con orgullo. Sabía que aquel joven proveniente de La Guajira había conquistado no solo el campo, sino también los corazones de quienes amaban la entrega pura.
pero también sabía que el éxito tenía un precio. El golpe de autoridad. La directiva del Bayern convocó una reunión de emergencia. El presidente Herbert Hainer, el director deportivo y Company se sentaron en la mesa principal. Vincent, la situación mediática es insostenible. Hay divisiones, filtraciones, tensión. Necesitamos un gesto que calme las aguas. Company cruzó las manos. ¿Un gesto o una renuncia a la disciplina? Un gesto de liderazgo, no de imposición, respondió el presidente. El técnico lo entendió a su manera. Al día siguiente, en el entrenamiento, reunió al grupo completo. Sé lo que se dice afuera, pero aquí dentro las reglas son las mismas para todos. El que trabaje más, juega. El que no, mira desde el banco. Miro a Luis, luego a Kimmich, luego al resto. Si alguno de ustedes quiere irse, las puertas están abiertas. Pero mientras estén aquí, este escudo se respeta. El silencio fue absoluto. Kimmich se levantó, dio un paso al frente y dijo: «Yo quiero quedarme, pero también quiero recuperar lo que éramos». Compañía sintió. Entonces, empieza hoy. Esa tarde el entrenamiento fue una guerra. Jugadas duras, gritos, entrega. Por primera vez en meses, todos jugaron con el alma. Y Díaz, como siempre, fue el primero en felicitar al rival después de cada duelo. El fuego comenzaba a purificar el hierro. El renacer del vestuario. Los resultados empezaron a llegar. El Bayern, más unido que nunca, encadenó una racha de 8 victorias consecutivas. La prensa, antes crítica, comenzó a hablar de la resurrección del gigante. Kimmich volvió a su mejor nivel. Goretzka se reencontró con su liderazgo. Y Sané empezó a combinar con Díaz como en los mejores tiempos. El colombiano, lejos de reclamar protagonismo, se convirtió en el símbolo del esfuerzo silencioso. En cada rueda de prensa, hablaba de equipo, nunca de sí mismo. Company, por su parte, se consolidó como un líder admirado. Su relación con los jugadores se volvió más sólida, basada en respeto mutuo. En el vestuario, los chistes regresaron. La música volvió a sonar. Y una mañana, al llegar al entrenamiento, Díaz encontró en su casillero una carta anónima. Solo decía: «Gracias por no rendirte. Nos hiciste recordar por qué amamos esto». El colombiano la guardó sin decir palabra. Sabía de quién era. Y no hacía falta más. La redención. La temporada terminó con el Bayern levantando la Bundesliga en una tarde soleada en Múnich. El Allianz Arena vibraba de emoción. Los jugadores celebraban abrazados. Y en el centro del campo, Company levantaba el trofeo junto a Luis Díaz y Kimmich. La imagen dio la vuelta al mundo. El líder que había sido cuestionado, el técnico que había enfrentado la tormenta, y el jugador que había sido símbolo de humildad, estaban ahora unidos por el mismo objetivo. En la rueda de prensa final, Company fue claro: el talento sin disciplina se derrumba. La disciplina sin amor se enfría. Luis nos enseñó que se puede tener ambas. Díaz, a su lado, sonrió con humildad. Yo solo represento a los que vienen de abajo y sueñan con estar aquí. Si esta historia deja algo, que sea eso. El sueño vale la pena. Reflexión final. La guerra interna en el Bayern no fue una batalla de egos, sino una lección de humanidad. Company aprendió que el liderazgo no consiste en imponer, sino en inspirar. Kimmich entendió que la grandeza también se mide por la capacidad de reconocer el valor de los demás. Y Luis Díaz, con su humildad y esfuerzo, demostró que no hace falta gritar para ser escuchado. Basta con dejar que el corazón hable en el campo. El Bayern renació no solo como equipo, sino como familia. Porque en el fútbol, como en la vida, las guerras internas solo se ganan cuando se elige el camino del respeto y la unidad. Y en el centro de todo,
quedaba la imagen eterna de un colombiano que, sin buscarlo, cambió la historia del club más poderoso de Alemania con lo más simple que tenía: su fe, su trabajo y su humildad.